Un saludo a todos los usuarios y usuarias que nos acompañan como todos los martes en tu programa Debates del Sur Global, transmitido a través de la Radio del Sur. Bueno, el día de hoy llegamos a todas y todos ustedes gracias a Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur. También agradecemos a Tamar Sánchez en los controles y en la conducción de toda esta radio como gerente de contenidos y de programación, y a todo el personal, periodistas, equipos técnicos que hacen posible pues esta transmisión. También agradecemos a nuestros productores y al equipo de TV FAM que siempre nos acompaña registrando este programa, haciendo las grabaciones audiovisuales para su retransmisión en TV FAM. Y bueno, también para colocar estos programas en nuestras redes sociales. Bueno, el día de hoy, desde la Radio del Sur, que es un espacio para fortalecer el debate geopolítico del sur global, tenemos un programa y un invitado muy especial. Vamos a abordar la importancia de la región eurasiática en el proceso de transformación geopolítica global, pero también vamos a partir, ¿no?, de la importancia de la geopolítica como ciencia para el análisis de los fenómenos que están aconteciendo de forma rápida y vertiginosa, pero también cómo la geopolítica se ha ido transformando en el tiempo, ¿no? La geopolítica que tenemos que enfrentar ahorita en este siglo XXI no es la misma disciplina vetusta de la época moderna, cuando los estados eran los principales actores o los únicos actores del ejercicio en el marco de la geopolítica. Para eso, bueno, tenemos hoy a un invitado muy especial. Él nos acompaña de España, por eso le agradecemos muchísimo que esté conectado con nosotros en vivo y directo. Sabemos que la diferencia horaria es considerable. Él es Enrique Refollo, quien es analista de política internacional y asuntos militares, principalmente centrado en todo el espacio euroasiático. Él es doctor en geografía militar y también experto en cibergeopolítica. Me gustaría también que nos comentara un poco sobre eso. Ha traducido varios libros al castellano, como por ejemplo el libro Guerras híbridas, la aproximación adaptativa indirecta al cambio de régimen, Geopolítica del mundo multipolar y otros más del escritor, entiendo que ese Geopolítica del mundo multipolar creo que es de Alexander Dugin. Bueno, ya él también me aclarará. Y él mismo también es autor de un libro muy interesante que ya él nos indicará cómo podemos hacer todas y todos para adquirir. Fue escrito también en conjunto, entiendo, con Miguel Ángel Barrios, que es un autor que también hemos trabajado y conocemos mucho, sobre todo a mis estudiantes de geopolítica. Saben que siempre estamos leyendo parte de la obra de Miguel Ángel Barrios, escritor argentino. Y bueno, el libro se llama, sin más preámbulos, Geopolítica y Orden Internacional, Geopolítica, Soberanía y Orden Internacional en la Nueva Normalidad. Él nos estará también comentando de su libro y también de cómo acceder a su conocimiento, cómo seguir el trabajo importantísimo que hace tanto en las redes sociales, porque tiene una página, un canal en YouTube que se llama El Espía en el Telón, si no me equivoco, en donde hace, donde hace análisis geopolítico actualizado también. Bueno, no quiero seguir extendiéndome más bien darle la bienvenida, agradecer a nuestro invitado por acompañarnos y darle la palabra para que, bueno, nos comente en un marco general cómo ve el mundo de hoy desde el punto de vista de la geopolítica y su proceso de evolución. Bienvenido.
Pues muchísimas gracias por esta invitación. Sí, es un poquito tarde desde aquí, desde España, pero bueno, no pasa nada. Es una ocasión especial y lo merece. Lo más importante que debemos tener en cuenta de un plano geopolítico es que las cosas no han cambiado tanto desde los primeros orígenes, desde los primeros autores de la geopolítica. Simplemente se han sumado capas y capas de conocimiento, por ejemplo, esas ideas de Mackinder, el llamado padre de la geopolítica anglosajona. Mackinder era británico, no solo académico, geógrafo, sino que también fue diputado político, también participó en la misma Primera Guerra Mundial, en las comisiones para ayudar al Ejército Blanco en zonas del oeste de Rusia, lo que hoy sería la actual Ucrania. Ayudó, ¿por qué? ¿Porque le interesaran a los rusos? No, porque le interesaba separar a Rusia de Europa. Esa es la idea clave que fundamenta todo lo que acontece hasta ahora: separar a Rusia de Europa, hacerle un cordón sanitario de estados tapón para que nunca el potencial industrial europeo se junte con el potencial territorial y de recursos naturales, energéticos, mineros, agrícolas de Rusia. Porque si no, entonces no tendrán simplemente un problema del tamaño del continente europeo, sino de un continente eurasiático gigantesco. Uno sería una potencia descomunal, y por eso siempre los británicos están tan atentos de hacer lo posible con el divide y vencerás. Lo hicieron en América, lo hacen en Europa y lo siguen haciendo por todos los continentes donde puedan. Cuando se largaron precisamente de la India, les dejaron el golpe de la división religiosa, y básicamente una guerra entre la India y Pakistán que ha durado desde la misma fundación de los estados actuales, desde 1948. Así que podemos imaginarnos qué clase de tácticas de divide y vencerás se han dedicado a hacer. Por cierto, eso mismo lo fue perfeccionando Estados Unidos, por ejemplo, cuando se metieron en Oriente Medio y se dedicaron a, además del plan Ginón israelí, meter el plan del Gran Oriente Medio para hacer más divide y vencerás por ese lado, y así sucesivamente. Y no digamos en tiempos recientes la llamada Comisión Helsinki, promovida por Estados Unidos para lo que ellos dicen la descolonización de Rusia, que básicamente es una balcanización a lo grande, es convertir al país más grande del mundo en unas 40 republiquetas, aquí no, más que bananeras, 40 repúblicas esteparias que simplemente sean puntos de extracción de recursos naturales cómodos, fáciles, del tamaño de estos chihuahuas bálticos como Estonia, Letonia y Lituania, países disfuncionales, carentes de orientación y que simplemente están para hacer del perro chillón del amo. Y el amo es Estados Unidos. En definitiva, a partir de esas ideas de Mackinder, de que había que hacer todo lo posible para contener al corazón de la Tierra, al Herland, a Rusia, y por eso lo primero que había que hacer es el cordón sanitario en Europa. Luego otros geopolíticos anglosajones lo fueron actualizando y dijeron, no, esto tiene que ser una contención más amplia, tiene que ser en diferentes teatros que abarquen desde Europa, Oriente Medio, sur de Asia, Asia Pacífico y el sudeste asiático también, por supuesto. Es decir, esa es la zona llamada el Rimland o la zona costera, para, utilizando la estrategia de la Anaconda, que precisamente estrategia de la Anaconda es lo que le hizo la unión a la Confederación en la Guerra Civil estadounidense. Es decir, es una estrategia que los estadounidenses primero probaron sobre los estadounidenses y vieron que les funcionó, intentando estrangular exitosamente la economía de los estados sureños en esa guerra civil de 1861 al 65, se dieron cuenta de que esta era una estrategia ganadora si eres la potencia del mar, si impides que le lleguen refuerzos o que salgan insumos desde ese territorio, pues al fin y al cabo lo acabas bloqueando, lo acabas ahogando. Ahí aparece también, por ejemplo, la figura de un estadounidense, Alfred Mahan, que aportó muchos datos sobre las características del poder marítimo. Pero bueno,
En el caso europeo, otros personajes como Brzezinski habló de la balcanización como herramienta geopolítica, la balcanización referida precisamente a Yugoslavia, a la transformación de un país muy conocido, muy representativo y muy influyente en el mundo como era Yugoslavia, en aquel momento la República Socialista Federativa de Yugoslavia, y después se ha convertido en países básicamente ausentes de los asuntos mundiales, que es Macedonia, que es Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro. Y bueno, y no hablemos de esa república autoproclamada de Kosovo, que es la gran creación geopolítica estadounidense en los Balcanes, para tener no solo un narcoestado, sino también un territorio, igual que hicieron en su momento en Panamá, eh, teniendo el terreno, la zona la franja del canal, pues en este caso es lo mismo, teniendo en Kosovo, en el corazón de los Balcanes, una grandísima base militar y así sumarlas a las alemanas y a las italianas. Y todo esto, mientras tanto, pasa en Europa, donde aparentemente todo el mundo, en las élites políticas, está bien cómodo con esta situación donde resulta que hay un Estados Unidos que es quien tiene bases en Europa. Nos dicen que formamos parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte, pero no hay bases europeas en Estados Unidos, sino solamente europeas, perdón, estadounidenses en Europa. Es una alianza un poco peculiar, pero vale, sigamos con esta idea, ¿no? Del cordón sanitario, de esos intentos de avanzar la OTAN y la Unión Europea hacia el este y de cómo a principios de este siglo, del siglo XXI, primero se decía a Rusia, no, no, tranquilos, no, no apuntamos contra vosotros, esto es simplemente por hacer una Europa así un poquito más grande y tal en la década del 2010, perdón, en la década del 2000, hablando de la necesidad Sí, de establecer una seguridad indivisible eh, y útil para todos. Le ignoraron por completo, pensaban que Rusia pues simplemente era un país de borrachos disfuncionales y serviles como los de la época de Yeltsin y que no pasaría nada, que no iban a hacer nada. En 2008 fue cuando ya todo cambió con varios elementos. Por un lado, esa secesión de Kosovo apoyada por Estados Unidos, esas sugerencias de que Georgia y Ucrania se podrían unir a la OTAN, lo cual a Rusia le hacían sonar todas las alarmas. Le habían dado un golpe a la pequeña Rusia, es decir, a Serbia, y en el caso de Georgia, la guerra de agosto del 2008, que siempre los medios occidentales dicen, la guerra de Georgia, Rusia invadió Georgia. Y dices, coño, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que la invadieron así? Les dio por... Bueno, venga, la invado, pues el que un día es jugar un partido de fútbol y al día siguiente es cruzar el Cáucaso e invadir el país de al lado, ¿no? Lo pintan así. Pero luego cuando uno mira más los detalles se encuentra que precisamente durante 5 años Estados Unidos había calentado el terreno con un Mikhail Saakashvili, digamos, por así decirlo, el Zelensky de ese espacio y tiempo. Le habían prometido que iban a resolver los problemas derivados de la guerra civil georgiana de 1992 por las armas, es decir, que iban a reintegrar por la fuerza a Osetia del Sur y a Abjasia y que Estados Unidos iba a estar ahí para apoyarlos. No olvidemos que en Osetia del Sur Rusia tenía fuerzas de misión de paz que fueron atacadas por las tropas georgianas aquel 8 del 2008. Y Rusia, en consecuencia, respondió, no estaba Putin como presidente de Rusia, sino Medvedev, y pensaban en Occidente que era, bueno, un abogado liberal occidental y que sería su muchacho y que lo iban a permitir sin más todo eso. No lo permitió. Se llevaron esa primera sorpresa y ahí se empezaron a dar cuenta de que Rusia estaba poniendo las líneas rojas no sobre el papel, sino sobre el terreno. También en el caso de Ucrania fueron muchísimas las quejas de, oigan, pero ustedes que están diciendo cómo que quieren meter a Ucrania en la OTAN, cómo que quieren ponerme a la OTAN en mi frontera, en una zona tan estratégica y poblada como es el sur de Rusia, me quieren poner aquí a la OTAN y sobre todo hay que entender que en aquel momento venía gobernando Ucrania el gobierno
entre comillas, del primer Maidán. No es correcto, sería el primer gobierno de Revolución Naranja, de la primera Revolución de Color de 2004. Un gobierno que, imagínense, la dupla conformada por Yushchenko y Timoshenko. A Timoshenko la acabaron encarcelando por corrupta in extremis y Yushchenko desapareció de la política en 2011 porque no había quien lo votase sin que Estados Unidos le estuviera haciendo de palmero mediático. Y ahí precisamente en 2012 fue cuando entró al poder Yanukovych, al mismo que derrocaron un par de años después, y Yanukovych fue al que le habían obligado a hacer de nuevo las elecciones en 2004, es decir, contra el que se hizo esa revolución naranja. Yanukovych, un tipo que venía de Donetsk, de la zona más oriental de Ucrania, un tipo que venía de ser el gobernador de la provincia. De hecho, como detalle, como anécdota, en una ocasión de visita en Donetsk, ya durante en enero de 2023, para ser exactos, pude entrar en el Donbass Arena, el estadio del Shakhtar Donetsk, y en todas las fotografías de eventos deportivos allí, especialmente, bueno, en Ucrania, en la Ucrania postsoviética había dos equipos principales de fútbol, uno el Dinamo de Kiev y el otro el Shakhtar Donetsk. Las ligas ucranianas, si no las ganaba uno, las ganaba el otro. Entonces había un montón de copas, cuadros y demás, y ahí estaba Yanukovych en calidad de el gobernador de la provincia y de ahí acabaría saltando a la política nacional. Un tipo también pues, que no salió de la nada, digamos, que tenía un grandísimo apoyo ahí precisamente. El segundo golpe en Ucrania, 10 años después, esa revolución del Maidán supuso ese punto de ruptura para decir, bueno, ya vamos ya se ha calentado el terreno, vamos a darle un golpe a ver qué pasa, como a golpear el avispero a ver si las avispas se enfadan. No pensaba nadie que Putin iba a tomar, bueno, en realidad Putin nunca lo ha reconocido, nunca lo va a reconocer. Solo dice, bueno, hubo un golpe de Estado neonazi en Kiev y nosotros tuvimos que hacer algo. Y cuando le dicen, presidente, ¿pero eso se refiere a tomar Crimea con los hombres de verde? Hacer algo. Tuvimos que hacer algo. Ustedes hicieron un golpe de Estado desde Occidente, se presentaron allí con la plana mayor del gobierno estadounidense e incluso también de senadores republicanos a hacer el coro golpista. Bueno, tomamos medidas. Y eso es lo que más le duele en Occidente, que no le respondan con el mismo tono, digamos, alocado o bravucón, sino que simplemente, bueno, vosotros os metisteis ahí, pues nosotros hicimos otra cosa y os quedasteis sin Crimea. Y también fue un mensaje precisamente para ese golpismo en Kiev de esto ya, o sea, hay líneas rojas. No, no vamos a permitir que un gobierno antirruso, pro-occidental, pro-OTAN, absolutamente golpista, que entró asaltando todas las instituciones del poder de esa Ucrania postsoviética, se hiciera con el control también de Crimea y especialmente de Sebastopol y le pusiera allí a la Armada estadounidense. Bien, Enrique, disculpa que te interrumpa un momento, pero vamos a hacer un avance rapidito, nos vamos a pegar a la señal del Estado que está hablando el presidente de la Asamblea Nacional. Ya... Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global. Estamos conversando hoy con Enrique Refollo, quien es doctor en geografía militar y experto en análisis geopolítico, en particular de la Eurasia. Él es español, pero también, bueno, vamos a
a ver desde una perspectiva amplia todo el tema eurasiático. Acabamos de escuchar en el segmento anterior cómo Enrique nos hacía en un tiempo fugaz un resumen bastante detallado de lo que han sido los últimos acontecimientos, bueno, y la historia, ¿no? De asedio, de la política sistemática de asedio en contra de Rusia, impulsada por Estados Unidos y por las potencias de la Europa atlántica, fundamentalmente, pero además concebido y sustentado en una visión geopolítica de teóricos como Halford Mackinder, como Alfred Maham, que son la base y el sustento de la visión euroatlantista, que después pasa a convertirse en la visión globalista, ¿no? Que es la que predomina por parte de las élites occidentales al día de hoy. Esta visión, como nos explicaba nuestro invitado, ha ido promoviendo el cerco de Rusia a través de la configuración de un conjunto de estados tapones, a pesar de que luego de la Segunda Guerra Mundial existió un compromiso verbal con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que la OTAN no amenazaría, no se acercaría y no bordearía a Rusia, ¿no? A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto en el marco del proceso de evolución de los conceptos estratégicos de la OTAN, se lo fueron saltando a propósito para ir cada vez más amenazando la integridad territorial de Rusia. Y lo hemos visto también nosotros en nuestras regiones, ¿no? El tema de la evolución del concepto estratégico de la OTAN es algo que llega hasta la última frontera hasta de la Patagonia, podemos decirlo ahorita, porque estamos viendo ahorita que Milei ha solicitado ser socio global de la OTAN, ¿no? Esto es parte del proceso de militarización y progresiva por parte de Estados Unidos de todo el mundo, que vienen desarrollando durante todo el siglo XX, ¿no? Estábamos en el momento en el que se da el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, ¿no? Allí estuvo la revolución, se dio una revolución de colores, pero además inició el gobierno fascista, que además, como tú nos explicabas, Enrique, generó una reacción por parte de Rusia, por parte de la Federación Rusa, al ver que de tanto intentar dialogar para neutralizar este avance, bueno, las amenazas se hacían cada vez mayores. Me gustaría preguntarte, desde la perspectiva de tu análisis, ¿cuáles elementos fueron determinantes para la Federación de Rusia para iniciar lo que es la operación militar especial que inició hace ya más de 2 años? Bueno, el elemento fundamental fue precisamente 8 años de guerra civil dentro de Ucrania, esa guerra civil entre el gobierno del Maidán y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, mientras que el caso de Crimea se había resuelto con el referéndum de salida de Ucrania y entrada en Rusia, en aquel marzo de 2020, de 2014. La cuestión ahí con Crimea se enmarca dentro de la llamada primavera rusa, una serie de protestas precisamente de reacción frente al golpismo en Kiev. Estados Unidos había utilizado tanto a liberales prooccidentales como a nacionalistas, banderistas, para su no solo la parte institucional de llenarla con sus aliados liberales prooccidentales, sino que alguien tenía que pegarse en la calle, alguien tenía que ser el mamporrero, y para eso tenían a los grupos nacionalistas. Una vez que esos tomaron violentamente el poder, lo primero que hicieron también fue prohibir la lengua rusa tanto en las escuelas como en los medios de comunicación, lo cual ya definitivamente fue la chispa para que saltara la respuesta que evidentemente en Crimea se desarrolló de una manera, en Donetsk y Lugansk en una guerra civil, y en el caso de Kharkov o Odessa en una fuerte represión de los llamados prorrusos
allí, simplemente gente que habla ruso y que se consideraban ucranianos, se consideraban, porque ahora lo que se consideran, muchos de ellos, lo sé por las veces que he estado en Donetsk, es nosotros dejamos de tener país, nuestro país es Rusia y nada más. Es decir, que Ucrania para ellos desapareció en 2014 con ese golpe de Estado, que el lado más occidental, más nacionalista de Ucrania, más radical, tomó el poder y les dejó de considerar parte del mismo país, sino que de repente los empezó a llamar ocupantes, colonos, extranjeros, bueno, y una serie de insultos racistas contra los rusos. Como que son una banda de salvajes, violadores, mongoles, bolcheviques, esto es literal así. Y evidentemente la ruptura que se ha producido ahí es irreversible. Y aquí viene el punto fundamental. Cuando hablaba de ese cordón sanitario que un momento Reino Unido y después Estados Unidos quería establecer en Europa para separar, para utilizar esa anaconda de conflictos que ahogasen a Rusia, también a China, en este caso Ucrania es un país roto, absolutamente roto. No hay milagro que una esto de vuelta. Lo digo así, con toda la tristeza de se han cargado un país entero. Un país, además, que en 1991 era de los más poblados, más grandes y más industrializados de Europa. Pero en su afán por conseguir los objetivos geopolíticos, es decir, acabar con Rusia, dijeron, bueno, el conflicto, si Rusia no se ha podido acabar en los 90, porque lo mismo que hicieron en el 91 con la disolución de la Unión Soviética, también los asesores occidentales de Yeltsin quisieron que Rusia se disolviera a sí misma, es decir, que la ex República Socialista Federativa Soviética de Rusia también se disolviera. No lo consiguieron, entonces dijeron, bueno, vamos a pasar al plan B, y el plan B es generar conflictos en las vecindades inmediatas, tanto en Europa como en el Cáucaso. Y en el caso de Ucrania, consiguieron personajes tan oscuros como Victoria Nuland, que llegó ahí, hizo explotar su bomba y bueno, ya la han jubilado, pero total, ya ha conseguido el objetivo. Ha destrozado un país entero y ya ha generado un muro que nunca se va a resolver entre Europa y Rusia, que es el caso de Ucrania, que eso quedará a lo mejor en una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, algo así como las dos Coreas, con la Ucrania oriental orientada precisamente hacia Rusia, y la occidental, pues bajo control de fondos buitre occidentales, explotada y reventada, con una población que evidentemente no va a querer quedarse allí de ninguna forma. Así que acabarán llenándola de inmigrantes de terceros países, lo cual va a ser muy divertido de ver para todos esos nacionalistas que se hicieron de los intermediarios, los yihadistas locales, para acabar con su país gobernado por precisamente elementos altamente extranjeros. Una revuelta exquisita y perfecta que le salió. Pero bueno, es lo que tiene acabar siendo un proxy, un tonto útil en estas cuestiones. Igual que, por Incluso ejemplo, para complementar eso que comentas de que Ucrania no volverá más nunca a ser lo que una vez fue, ¿no? Ya ni incluso territorialmente. También hemos estado viendo que países vecinos de Ucrania están viendo esto como una oportunidad histórica de apropiarse de terreno, territorios que históricamente han deseado y codiciado. Tú acabas de decir algo muy importante, y es que Ucrania era uno de los países más prósperos, más pujantes dentro de la URSS, ¿no? Y así cuando se disuelve la URSS, así queda, ¿no? Este país era uno de los más avanzados, de los que tenía más industrialización, pero también había muchas ambiciones, por ejemplo, de Polonia, de controlar cierta porción de territorio ucraniano, y eso se está viendo también como una de las vías que toma fuerza en el marco de la resolución de este conflicto, ¿no? Que al final la consecuencia última, como acabas de decir, es la desintegración bueno, territorial, cultural, de lo que fue un gran estado que brindaba también cierta estabilidad en un área
como tú acabas de decir, bastante crítica desde el punto de vista como bisagra geoestratégica entre Europa y Asia. Bueno, vemos que el curso del conflicto toma también niveles preocupantes. Hemos observado y seguido de cerca las declaraciones de los líderes europeos, sobre todo de la Europa atlantista, los más atlantistas, Francia, Reino Unido, que han aumentado su nivel de beligerancia en torno a este conflicto. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de este proceso, si se trata solo de declaraciones retóricas, y hacia dónde quiere, por ejemplo, la OTAN llevar este conflicto y hacia dónde se quieren dejar llevar, ¿no? Los europeos? ¿Qué posibilidades hay de que la Unión Europea, por ejemplo, ahorita en estas próximas elecciones que vienen, pueda reaccionar y frenar lo que a todas luces parece un salto al abismo de una tercera guerra mundial, ¿no? Y desde luego muchas preguntas que responder por ahí. La cuestión para resolverlo es que precisamente Estados Unidos utilizó a Ucrania como ariete contra Rusia, le ha fallado y ahora el plan B no parece que sea parar la guerra y dejar esto, sino un salto adelante, porque no olvidemos que Estados Unidos está del otro lado del Atlántico, a miles de kilómetros de la zona de conflicto. Mientras tanto, Europa está necesariamente pegada territorialmente ahí. Así que parece que la segunda línea de ese conflicto va a ser Europa misma. La entrada en el conflicto de países bálticos, los chihuahuas bálticos, mucho provocan y que consigan hacer alguna acción que tenga que responder Rusia de una manera militar, o Polonia, con precisamente esos anuncios constantes de queremos que Estados Unidos despliegue sus armas nucleares aquí. Polonia, con la élite polaca, buscando una vez más hacer el sorpaso a Alemania, es decir, que sea Polonia la niña mimada de Estados Unidos en Europa, es decir, que sea Polonia básicamente el perrito mayor de la OTAN de Estados Unidos en Europa. Simple y llanamente es ser el sumiso mayor del espacio europeo, y eso pues que le dé inversiones, financiación, armamento nuclear, y que puedan presumir de que Polonia es el centro de la Europa central y occidental y no Alemania. En fin, más allá de eso, claro, la cuestión está en que esa retórica de guerra, cuando uno quiere hacer una guerra, digamos desde un punto de vista histórico, siempre hay que buscar una motivación para las masas, una promesa de algo. Por ejemplo, pues estas élites actuales, herederas de élites del colonialismo, en su momento al menos le prometían a las masas que si se iban a colonizar, por ejemplo, alemanes o franceses o británicos se iban a colonizar África, bueno, se llevarían un buen botín, se harían ricos y todo eso, y por lo menos tenían ese aliciente, ¿no? De, bueno, te vas a llevar tu tajadita económica. La cuestión es que ahora prometen una guerra contra Rusia, que no es un país con palos y piedras, precisamente, aunque von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y que se supone que es como la figura presidencial de la Unión Europea, dijo abiertamente en el Parlamento Europeo en Bruselas que Rusia robaba lavadoras para sacarle esos chips y utilizarlos en los misiles. Ese era el nivel de... No, no es broma, ese era el nivel. Y bueno, en otros medios de comunicación diciendo Rusia ya no tiene tanques, Rusia no tiene suministros, solo que le quedan balas para 3 días, etcétera, y esto en 2022. Esos días se han hecho un poco largos porque le siguen quedando. Y ahora es cuando dicen, no, mira, es que, bueno, hubo a lo mejor alguna equivocación, algún error de cálculo, y resulta que Rusia sí que puede fabricar muchas armas y Europa no. Bueno, ese lado de que Europa no pueda fabricar la misma cantidad de armas que Rusia ya es preocupante, ¿no? Si quieres montarte una guerra, tendrás que fabricar armamento. Dicen, bueno, pues lo solucionamos comprándose en Estados Unidos. Ah, muy bien.
¿Y de dónde vais a sacar el dinero? Ah, pues recortamos en políticas sociales y nos centramos en gastar en armamento. Y ahí te encuentras a un montón de partidos. Por ejemplo, en España gobierna Pedro Sánchez y Sumar, partidos de izquierda. En Alemania es una coalición, la llamada coalición semáforo, tres partidos de izquierda. En, de Noruega viene Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y precisamente había sido primer ministro por los laboristas noruegos. Es decir, todos estos personajes, no importa el color político, incluso parece que los que vienen de la izquierda son los más radicales pro OTAN, pro guerra. Eh, y dices, bueno, ¿y quién va a querer luchar en esta guerra? Que los europeos, es decir, el europeo nativo va a querer meterse en una guerra por esta gente que les promete pobreza, restricciones, confinamientos, miedo, terror, que los ahoga a base de impuestos, que se dedica a jugar con el miedo en la sociedad y les dice, es que vais a vivir peor esta generación que la de vuestros padres. Entonces, te prometen mal dentro y luego quieren llevarte a una guerra. Y además, cuidado con lo que piensas dentro de Europa, porque todo puede ser censurado si no sigue la versión oficial. Ahora estamos con la llamada ley antibulos o ley contra la desinformación, para que sea tanto a nivel europeo como luego cristalizada en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Básicamente es, la versión oficial es la de verdad, la que te digan de arriba a abajo. Si alguien la incumple, censurado, fuera del sistema e incluso multado, evidentemente, el golpe económico. Y dices, con esta situación, ¿quién va a tener ganas de irse a pelear contra los rusos? Luego, los inmigrantes inadaptados en Europa los vais a meter en camiones y los vais a mandar al frente. O sea, o sea, no, esa gente no va a luchar Sí, por nadie. Van a luchar por su y comunidad o incluso por el país de origen de ellos o de sus padres, en África o en Asia. Y luego lo más divertido son los liberal progresistas que apoyan a estos gobiernos y dicen, no, no, yo no voy, no, vaya, que vaya otro, yo no sepa esto, pero promueven la guerra, pero yo es que no, que no, que no. Y es divertidísimo cómo quieren hacer una guerra sin gente, porque nadie va a ir, y incluso si obligan, como en Ucrania, de movilización forzosa, nos vamos a la guerra contra Rusia. La debacle en Europa va a ser descomunal cuando descubran que nadie va a la guerra. Como digo, los europeos comunes y corrientes, ¿eh? Si te lo hacen pasar mal en casa estando de normal, ¿para qué vas a ir a morir por esta gente? Encima, o sea, te sacrifican dentro y te quieren sacrificar en la frontera. Es que esto, inaceptable. Los liberal progresistas de, sí, que vaya a la guerra, otro. Y a los inmigrantes inadaptados los vas a meter tú en un conflicto por un país en el que no se sienten parte. Como por ejemplo Francia o Alemania, que son los principales casos, donde hasta esos gobiernos tan liberal progresistas reconocieron que la multiculturalidad es un fracaso en esos países. Entonces, ¿quién va a ir a la guerra por esta gente? Soldados de la Legión extranjera francesa a Ucrania. Eso cubres 3 kilómetros del frente, por así decirlo, que son 1000 kilómetros de frente, que con eso no vais a cubrir mucho. Pero es que a lo mejor lo que quiere precisamente mi idea, y por supuesto entra ahí en la jugada cuando quieras, no, no pasa nada, o sea, no, no te cortes, que haya conversación, que haya fluidez. La cuestión Odessa. La cuestión Odessa para mí es fundamental porque es la que Macron siempre ha señalado. Y Macron no es un personaje cualquiera, no es un político, es un agente de la banca. Después de la debacle de los partidos del sistema, la gente en general, los franceses, estaban hartos de todo y el Frente Nacional de Marine Le Pen iba a ganar. Dijeron, necesitamos un candidato aglutinador, fabrícamelo. Y pusieron a este personaje y todo el establishment se lanzó a apoyar. Entonces, si ahí este... pregunto, fíjate, entonces, en conclusión, por ejemplo, en el horizonte electoral de la Unión Europea no hay ninguna opción
que sea antiguerra o pueda frenar el impulso que tiene, la inercia que tiene Europa a su autodestrucción. Opción popular, sí. Organizada, no. Es decir, lo vemos con protestas en las calles y demás, pero no como una oposición como tal, no una oposición establecida. Ven que poco a poco la gente se empieza a organizar, volviendo a ese tema de la llamada lucha contra la desinformación. ¿Por qué están tan metidos en esto? Pues dicen, si estamos haciéndole una guerra cognitiva a la propia población europea, si la población europea puede ver cosas que contradigan, que nieguen y que demuestren las falsedades de la versión oficial, estamos gastando recursos desde el establishment globalista para nada. Así que hay que buscar la manera de censurar sin decir que censuras, de eliminar el pensamiento disidente sin decir que lo estás haciendo. Entonces hay que inventarse que, bueno, que esto es para luchar contra la desinformación, que Rusia está detrás de la desinformación, China también, o Irán, es decir, tener el malo de la película, que está ahí y ya a partir de ahí meter los cortes. ¿Y qué pasa? Es Que siempre hacia el oscurantismo, un nuevo oscurantismo que está entrando. es como de, lo hacemos por vuestro bien, chicos, es por vuestro bien. Y tú me estás diciendo que hay que haceros caso al gobierno, a los que un día te dicen una cosa, mañana la contraria, pasado otra. Estos que te cambian la versión oficial todos los días son los que hazles caso a la versión oficial y no pienses, porque si piensas eres la extrema derecha populista, proputiniana, que quiere desestabilizar las democracias occidentales y todo eso. ¿Y qué pasa? Que cuando se llega al punto de ruptura de ¿a quién vas a creer? ¿Al gobierno y su versión oficial o a lo que te digan tus ojos y tu experiencia? Y Imagínate. esto dice, no, no, haz caso a la versión oficial y tú, es que yo veo y vivo una cosa totalmente distinta. Es que no es lo que me diga un rumor de Radio Patio diciéndome qué ha pasado en la ciudad al lado, no sé qué, es que es lo que vive el ciudadano. Y a la gente normal y corriente no le van a decir lo que están viviendo. ¿Qué pasa? Que cada vez más se produce esa ruptura entre la élite y las masas populares. Que esto de, no, es que mira, la realidad es tal como te la dice tal medio de comunicación, tal partido político, y la gente, que no, que yo estoy viviendo una realidad totalmente distinta, que a mí no me vais a engañar, que no me vais a contar películas, y así sucesivamente por los distintos países. Y están las elecciones europeas a un mes, que es A lo un que les mes, da sí. miedo. Así es. Desde aquí observamos con mucha preocupación todo eso, porque además las élites lo que hacen es sembrar las bases para que el conflicto escale, para que haya mayor conflicto. Y como tú lo has explicado muy bien, el tema del ciudadano y de la crisis económica y social que está en puerta dentro de todo el sistema atlántico, porque no es solo Europa, sino Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos también tiene elecciones próximamente y por eso, por ejemplo, Biden está tratando de hacer un juego eh, controlando las variables geopolíticas externas porque necesita mantener un ambiente económico social interno muy especialísimo para las elecciones, algo que se le está haciendo extremadamente cuesta arriba debido a la crisis política, económica, social, incluso militar que tiene y está enfrentando Estados Unidos en este momento. Cuando nosotros vemos los esfuerzos que están haciendo por controlar la inflación, cuando vemos que han vendido más del 50% de la reserva estratégica de petróleo para mantener los precios, pero además vemos que tratan de que no escalen los conflictos, el conflicto de Medio Oriente ya no encuentran cómo implorarle a Israel que no siga provocando el avispero, pero Israel, por otro lado,
hace exactamente lo contrario a lo que le pide Estados Unidos. Vemos que estamos en el mundo al borde de un abismo, porque además la falta de lucidez de estos líderes occidentales, falta de lucidez, falta de coherencia y como tú lo has explicado muy bien, son líderes títeres de la banca y de las élites del momento. ¿Cuántas veces hemos visto a Macron cambiar de opinión sobre su relación o la relación de Francia con Rusia en los últimos 3 meses? Por lo menos 4 veces. No, que sí, que dialogamos, no, que mandamos militares, no, que vamos a invadir, que la OTAN se meta. O sea, toda una política incoherente plenamente. Y Estados Unidos, por otro lado, la política de la esquizofrenia, yo lo llamo la esquizofrénica vulnerabilidad de Estados Unidos. No están tan empeñados en esconder sus debilidades que empiezan a inventarse y a fantasear cosas que no tienen asidero en la realidad. Bueno, vienen esas elecciones también. Ahorita vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con más en Debates del Sur Global, pero nos gustaría ver también tu opinión de la dinámica en Estados Unidos y el impacto que tiene en toda este contexto geopolítico euroatlantista y euroasiático también. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global. Estábamos conversando con Enrique Refollo, quien es doctor en geografía militar, traductor del filósofo ruso Alexander Dugin y también experto en geopolítica de Eurasia, ¿no? Estábamos viendo con él todo el proceso de evolución histórica del conflicto en Ucrania, pero además toda esa agenda geopolítica de la Europa Atlántica para acercar y incrementar el conflicto en contra de la Federación Rusa. Recordemos que siempre ha estado en la agenda de Estados Unidos la desintegración territorial de Rusia, tal como lo planteó en numerosas ocasiones Bersinski, quien es el ideólogo de la política exterior estadounidense, norteamericana. Todos estos planes todavía están en curso y parte de la estrategia de los globalistas en Estados Unidos era desgastar a Rusia con un conflicto con Ucrania de manera de poder insertar células en el territorio ruso y poder fragmentar este territorio. Bueno, el curso de la evolución histórica del conflicto en esta región ha demostrado una resistencia increíble por parte de las fuerzas militares rusas, quienes han venido venciendo en esta batalla. El mismo Pentágono hace un mes reconoció que el ejército ruso no había sufrido bajas significativas ni desde el punto de vista militar ni tampoco desde el punto de vista humano. Mientras que hemos visto en distintas ocasiones de este conflicto cómo Ucrania se ha quedado sin municiones, sin armamento. Recientemente, la semana pasada, vimos cómo Biden firmó una ley con aprobando más de 95 mil millones de dólares para el financiamiento de armas por parte de Ucrania, Taiwán e Israel. ¿Esto qué significa? Bueno, que existe un financiamiento para la Tercera Guerra Mundial, porque al final Estados Unidos lo que sigue es provocando el incremento del conflicto. El mismo Borrell, jefe de la Unión Europea, admitió hace unos días, que si no hubiese sido porque ellos seguían suministrando armas a Ucrania, ya ese conflicto hubiese cedido.
Bueno, en fin, este tipo de procesos geopolíticos es importante que nosotros lo analicemos, no solo porque repercute en la estabilidad y en la seguridad mundial, incluida nuestra región, incluido el interés supremo de nuestros pueblos del sur global de acceder a cooperación, a desarrollo en tiempos de paz. Al día de hoy vimos cómo ayer, en una acción disuasiva, el presidente Vladimir Putin tuvo que decretar la realización de ejercicios militares nucleares tácticos para poder disuadir lo que es el abalanzamiento de la OTAN a través, liderado por Francia y por Reino Unido, que quieren incluso llevar el conflicto al escenario nuclear. Esto está pasando justamente esta semana. Y nosotros tenemos que estar muy atentos de todo eso. Al final, ¿esto qué significa? Que Estados Unidos necesita asegurar su provisión geoestratégica y su dominio geopolítico en nuestra región, en América Latina y el Caribe, para poder enfrentar en un plano estratégico global a Rusia y a China. Y esto solo se va a traducir en más guerra, solo se va a traducir en mayor conflicto. En ese conflicto y en esa guerra, nuestro petróleo, nuestros terrenos cultivables para el acceso a la alimentación, a la comida, para garantizar la salud de nuestro pueblo, nuestros bosques para respirar, nuestros ríos para tomar agua dulce, van a tomar un precio y un valor inconmensurable que no lo hemos visto al día de hoy. Seguiremos de cerca la evolución de este conflicto en Eurasia, así como las nuevas alternativas que se consolidan en el marco de la multipolaridad. Mientras Europa y Estados Unidos quieren volver al mundo al oscurantismo, impulsando leyes que promueven la censura y que impiden a los ciudadanos manifestarse y expresarse, nuestros países del sur global y sobre todo nuestros pueblos del sur global seguirán presionando a esos gobiernos para poder ganar más espacios para las revoluciones de los pueblos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. En ese caso, nuestro país como revolución sigue dando el ejemplo en el respeto a las garantías sociales y en el respeto a la posibilidad de nuestro pueblo expresarse y elegir soberanamente la distribución de sus recursos. No podemos perder de vista eso y es parte de lo que tenemos que defender a capa y espada en estas semanas y en estos meses que vienen, en donde van a ser muy críticos e importantes para nuestra historia política de nuestro país, de cara a los comicios y a las elecciones que vienen el próximo 28 de julio. Seguiremos nuevamente encontrándonos en Debates del Sur Global la próxima semana para seguir analizando esos fenómenos geopolíticos y viendo el impacto que tienen en nuestro país. Muchas gracias.